Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 antes de nuestra era. Ambos, quienes eran descendientes del guerrero troyano Eneas, fueron arrojados al río Tíber por su tío, quien había usurpado el trono del reino de Lacio. La corriente los depositó al pie del monte Palatino, donde una loba se encargó de amamantarlos. Posteriormente fueron creados por un pastor y, ya muchachos, restituyeron en el trono a su abuelo Numitor. Luego regresaron al punto donde la corriente los había llevado, y ahí fundaron Roma, la ciudad que sería la piedra angular de uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido. No, bueno, pero esta es solamente una leyenda que alude precisamente al origen de la fundación de Roma. Sin embargo, pues la verdadera historia del origen de Roma pues es bastante distinta. Nada que ver con Rómulo y Remo. Y de eso precisamente trata este video, de ver cómo se fundó Roma y cómo llegó a convertirse pues en el imperio más grande y poderoso de su tiempo. Roma, la ciudad, comenzó siendo nada más que pues una aldea, una pequeñísima aldea hecha de chozas de junco y de barro, allá por el siglo 8 a.C. Ya para el siglo 7 a.C., Roma fue conquistada por los etruscos, un pueblo itálico de la antigüedad que pues era originario de la región de la Toscana, y que pues para ese tiempo estaban en plena expansión. Y como siempre ocurre en estos casos, el conquistador pues le impone su cultura a los conquistados. Y así pasó con Roma y con los etruscos. Los romanos adquirieron la cultura de los etruscos, sin embargo también adquirieron la cultura griega y la cultura fenicia, ya que pues los etruscos tenían contactos comerciales con ellos y pues sí, se les iba pegando lo que iban viendo, experimentando por medio del comercio. Gracias a esto, Roma tuvo un desarrollo cultural, tecnológico durante este periodo, bueno, y económico también. Al siglo siguiente, o sea en el siglo 6 a.C., los etruscos comenzaron militarmente a debilitarse. Entonces Roma, pues ni tonta ni perezosa, aprovechó esto para independizarse de ellos. Y así pasó, se independizaron de los etruscos, los expulsaron y reemplazaron el sistema monárquico que en aquel entonces tenían por un sistema republicano. El rey en consecuencia pues fue sustituido por 2 cónsules. Estos tenían atribuciones ejecutivas y duraban un año en el cargo. Obviamente los etruscos no se iban a quedar con los brazos cruzados ante esta situación, por lo que intentaron reconquistar Roma varias veces. Sin embargo, pues estos fueron rechazados por Roma la misma cantidad de veces. Además de batallar contra los etruscos, Roma debió pelear contra las tribus montañesas itálicas, a las cuales pues se derrotó finalmente en el año 431 a.C. Con estos triunfos sobre los etruscos, así como los montañeses, Roma se convirtió en una potencia militar muy respetable, la más respetable del centro de Italia en aquel entonces. No obstante, pues Roma, pese a estos triunfos, estaba muy lejos de ser el imperio que normalmente vemos en las películas. Y para muestra basta un botón. Por la misma época en que los romanos vencieron a los montañeses, los galos, un pueblo de origen céltico, penetraron en la península itálica. Décadas más tarde, ya en el siglo IV a.C., los galos trabaron combate con los romanos y los derrotaron, sí, en el año 390 a.C., llegando hasta Roma, a la cual invadieron, saquearon, incendiaron y bueno, ahí prácticamente la hicieron polvo. Los romanos entonces pagaban un fuerte rescate de oro a los galos para que estos pues básicamente se fueran sin trabar pelea, para que los dejaran en paz. Aprovechando que los romanos estaban débiles, las tribus montañesas pues se rebelaron contra Roma otra vez, y esta debió enfrentarlas durante varias décadas hasta que, bueno, consiguió aplacarlas de nuevo. Lo siguiente fue la guerra que sostuvo Roma contra los sanitas, un pueblo montañés igual que los otros, pero este más evolucionado. Y el pleito fue porque los dos se querían apropiar de la región de la Campania, una región que está por ahí al suroeste de Italia. De esta guerra salieron victoriosos los romanos, y a este conflicto pues le siguió otro, solo que ahora no era contra un solo adversario, sino contra pues una confederación de varios enemigos, ya que estaban los sanitas, etruscos, umbrios, que era otro pueblo itálico, y los galos. Todos ellos se juntaron pues para básicamente romperle la madre a Roma. Sorpresivamente Roma derrotó a todos sus rivales, quedando como amo y señor de la península itálica. Bueno, menos del norte, pero pues gracias a esta expansión Roma pues ya era una potencia bastante respetable en el Mediterráneo. Los griegos que estaban al lado pues entonces comenzaron a sentir desconfianza por este crecimiento de Roma. Oye, ¿y si también nos quieren conquistar? Pues le hablamos a los caballeros de oro. Bueno, pero no todos los griegos pensaban de este modo. El reino de Turios, por ejemplo, vio en Roma a una posible aliada que le ayudara a pelear contra sus rivales en la península de los Balcanes. Sí, porque Grecia no era una nación unificada, sino que era pues
un montón de pequeños reinos que estaban por ahí dispersos y que a veces eran aliados y a veces eran enemigos. Tarento, otro pueblo de Grecia que era rival de Turios, pues no le pareció que Turios saliera con Roma, así que pues le declaró la guerra a Turios en Roma. En esta guerra Roma solicitó la ayuda de Cartago, otro pueblo del occidente del Mediterráneo que también pues, estaba en auge durante ese tiempo, y pues que era rival de Grecia. Gracias a esto, Roma pues ganó la guerra contra Tarento. Los demás pueblos de Grecia, pues al ver la derrota que Tarento había tenido contra Roma, pues mejor cortaron por lo sano y decidieron pues rendirse a Roma. Ya en posición de Grecia y de la península itálica, Roma pues se perfiló o digamos entró en el top de las civilizaciones más poderosas del Mediterráneo, por lo que ahora pues se ganó la desconfianza de Cartago, quienes pues sí habían sido sus aliados en la guerra contra Tarento, pero ahora también la empezaban a ver como un rival y un enemigo en potencia. Y bueno, se desató la guerra entre Cartago y Roma, que sería llamada la Guerra Púnica. Al final los romanos ganaron, sin embargo pues los cartagineses se quedaron con las ganas de una secuela, por lo que sí, hubo otras dos guerras púnicas, Segunda y Tercera Guerra Púnica, hasta que Roma derrotó finalmente a Cartago y pues destruyó la ciudad de Cartago básicamente. Otra guerra importante que estuvo Roma durante este tiempo fue contra Macedonia y contra Siria, así como contra los celtíberos, un pueblo nativo de la península ibérica, en la cual Roma pues empezaba a echar raíces durante la Segunda Guerra Púnica. Y como ya se estaba haciendo costumbre, Roma pues le partió la madre a los celtíberos, volviéndose más poderosa de lo que ella era. Con todas estas conquistas, además de lo poderosa, también se volvió inmensamente rica, gracias a toda la recaudación que obtenía de los territorios conquistados. Roma, la ciudad, comenzó a convertirse en una ciudad de palacios y de gran lujo, algo así como el Capitolio de los Juegos del Hambre. Y sí, podemos decir que entre los años 250 a 150 a.C., Roma fue adquiriendo la pinta que nuevamente se nos muestra en las películas hollywoodenses. Pero en medio de tanta riqueza, Roma padeció varios conflictos, no externos, sino internos. Crímenes políticos, así como guerras civiles, fueron malestares característicos en la vida del joven imperio. Por ejemplo, la rebelión que hubo en el año 91 a.C. por parte de los pueblos itálicos, ya que estos pues pedían que Roma les otorgara la ciudadanía romana, y como Roma pues no le dieran ganas de otorgárselas, prefirió pelear antes que acceder, y pues se desató otra guerra, y luego de 3 años pues ganaron los romanos. Sin embargo, eso sí, pese a que los itálicos habían perdido, pues los romanos como premio de consolación, o no sé por qué, accedieron a darles la tan ansiada ciudadanía. En dicha guerra se destacó el general llamado Sila, el cual pues debido a su desempeño fue nombrado cónsul, que recordemos era el mayor cargo que se podía otorgar en el gobierno romano. Antes de proseguir con nuestro relato, es necesario mencionar que los dos cónsules que ocupaban el poder ejecutivo no eran designados por el pueblo, sino por el Senado, el cual estaba constituido por dos partidos políticos, sí, como los que hay hoy en día. Uno de los partidos era el senatorial, que estaba compuesto por las clases pudientes de Roma, y se llamaba senatorial porque pues era el que tenía más peso en el Senado. El otro era el Partido Popular, que lo integraban las clases humildes, así como algunos aristócratas que pues estaban a favor de la apertura política y social. Básicamente pues era el partido de los ricos y el partido de los pobres, aunque se oiga muy telenovelesco. Bueno, dicho en lo anterior, Sila pertenecía al partido senatorial, o sea el de los ricos, y por ende pues le caía gordo a los del Partido Popular. Por lo que cuando Sila fue comisionado para ir a conquistar a ese menor, pues los del Partido Popular pues aprovecharon para destituirlo de su cargo. Y entonces Sila, al enterarse de esto, pues se regresó a Roma, y pues por la fuerza fue hacia Roma y exigió que se le restituyera. Y así pasó, y entonces ahora sí, Sila ya restituyó en su cargo, se fue de vuelta a pelear a Asia. Pero poco después de su partida, los del Partido Popular recuperaron el poder del Senado, y que lo vuelven a quitar de su cargo. Y además de ello, también iniciaron una violenta represión contra los del partido senatorial. Sila, que ya estaba peleando allá en Oriente, cuando se enteró de esto, pues se regresó a Italia, y de nuevo marchó con su ejército hacia Roma. Sin embargo, esta vez los del Partido Popular sí tomaron la precaución de crear un ejército para contener a Sila, por lo que se desató una guerra civil que duró casi 2 años, al final de los cuales, pues sí, Sila salió victorioso. Ya como vencedor, Sila instauró una dictadura totalitaria, a la vez que desterró o mató a sus opositores. Finalmente Sila abdicó a su cargo, y poco después murió en el año 78 a.C. Ciertamente la cosa se calmó bajo la mano dura de Sila, pero nada más se murió estallaron un montón de problemas internos y externos. Para empezar, se rebelaron en la península ibérica, se rebelaron en Asia,
Hubo una rebelión de esclavos en Italia, la cual era comandada por un tal Espartaco, que era un exgladiador, y por si lo anterior fuera poco, una flota de piratas comenzó a asolar las aguas del Mediterráneo, entorpeciendo el comercio romano. Y bueno, el tipo que se hizo cargo de todos estos problemas fue un general llamado Pompeyo, el cual pues sí consiguió liquidar a los rebeldes de uno u otro lado y pues exterminó a los piratas del Mediterráneo. Todo esto pues en un tiempo récord podemos decir, razón por la cual alcanzó un prestigio militar que lo promovió a convertirse en cónsul, junto con otro hombre llamado Craso allá por el año 70 a.C. Craso, el otro cónsul, era uno de los hombres más ricos de toda Roma, razón por la que pues sí, gozaba de una influencia que podemos compararla con los hombres de negocios o políticos de hoy en día. Craso y Pompeyo formaron una alianza secreta, a la cual juntaron por ahí a un tal Julio César, que era un joven político, líder del Partido Popular. Esta alianza recibió el nombre de Primer Triunvirato, y gracias a ella Julio César fue designado cónsul de la República, en el año 59 a.C. Durante su mandato, Julio César benefició a Pompeyo, a Craso, pero también a su partido, o sea, el Popular. Además, pues sí, ubicó a varios de sus partidarios en puestos clave dentro del gobierno, e inclusive casó a su hija Julia con Pompeyo, para reforzar la alianza política mediante el parentesco. Posteriormente, cuando Julio César dejó de ser cónsul, fue designado gobernador de la Galia, que pues Galia era el nombre que recibía la Francia en aquel entonces. Como en el caso de Grecia, la Galia estaba compuesta por una serie de pueblos, de los cuales unos apoyaban a Roma, otros estaban en contra de ella y otros pues como que ni les iba ni les venía. De los que estaban contra Roma, se desataron una serie de rebeliones con las cuales tuvo que lidiar Julio César. La más famosa de todas fue la de Vercingetorix, al final de la cual Julio César sí logró imponerse, tomando ahora sí todo el control de la Galia. Y entre rebelión y rebelión, los romanos también pudieron llegar hasta Germania y Britania, o Alemania y Gran Bretaña, podríamos decir. Aunque bueno, pues no se quedaron ahí de manera definitiva, nada más pusieron como que puestos avanzados para prevenir que bárbaros de estas regiones pues hicieran futuras invasiones. Las noticias de los triunfos de Julio César se difundieron rápidamente por Roma, acrecentando su reputación y pues sí, asegurando su futuro político. Sin embargo, pues las conquistas de Julio César no fueron bien vistas por el Senado romano, donde Julio César pues ya no tenía muchos aliados para aquel entonces. Digo, pues duró en las Galias 9 años, realmente. Aunado a lo anterior, su hija Julia se había muerto, por lo que pues la alianza con Pompeyo comenzó a diluirse. Y este distanciamiento finalmente pues eclipsó cuando Pompeyo decidió pasarse al lado de los del partido senatorial. Y los del partido senatorial, pues temiendo a Julio César, decidieron nombrar a Pompeyo como cónsul único, con pues amplias atribuciones dictatoriales. Luego del nombramiento de Pompeyo, el Senado ordenó a Julio César desmontar su ejército y regresar a Roma, pero este pues no quiso hacerles caso, y en lugar de ello, como hizo Sila, agarró todo su ejército y marchó hacia Roma para imponerse a sus adversarios. Pompeyo y varios miembros del partido senatorial, al ver que Julio César venía por ellos, se dieron a la fuga, refugiándose en Macedonia. Pompeyo ya en Macedonia armó un ejército para enfrentarse a Julio César, sin embargo pues este lo derrotó y Pompeyo tuvo que salir de Macedonia y refugiarse ahora en Egipto. Y resulta que para el momento en que Pompeyo llegó a refugiarse a Egipto, Egipto pues tenía sus propios problemas, ya que estaba enfrascado en un conflicto dinástico entre Cleopatra, de entonces 17 años, y su hermano menor Ptolomeo. El conflicto pues era pues saber quién se quedaba con el trono. Cuando Pompeyo se refugió en Egipto y los tutores de Ptolomeo descubrieron quién era, pues lo asesinaron. No porque les cayera gordo, sino porque pues querían quedar bien con Julio César para que este pues en agradecimiento les ayudara a que Ptolomeo alcanzara el trono. Pero sorpresa, cuando Julio César llegó a Egipto hizo exactamente lo contrario que ellos creían. Se decidió por Cleopatra y la impuso en el trono de Egipto. Y ese fue el final de Pompeyo. Julio César, por otro lado, pasó varios meses en Egipto después de coronar a Cleopatra, y posteriormente regresó a Roma, donde fue recibido como un héroe, o bueno, puede ser como un dios más bien, por todos los romanos. Y digo como un dios porque pues la verdad se le alabó tanto, se le ensalzó tanto, que su mes de nacimiento, el cual se llamaba Quintis, fue rebautizado como Julio. Además de lo anterior, también se le levantó un templo para rendirle culto. Sin embargo, la gente yo creo que se le figuró que no era suficiente toda esta pleitesía, todo este culto a Julio César, y decidieron, ahora sí, nombrarlo emperador, dándole al traste a la República Romana.
Durante su gobierno, Julio César gobernó de manera eficiente, equitativa, permitió que los sectores humildes de la población, así como los habitantes de la provincia, pudieran ingresar al gobierno. También, pues, combatió los abusos y privilegios de la aristocracia, razón por la cual ésta se convirtió en una tenaz opositora. Y del mismo modo, algunos políticos romanos se declararon contrarios al cesarismo, que era como se le llamaba al régimen instaurado por Julio César, ya que pues consideraban que ese era el fin y la muerte de la república, y la instauración de la monarquía, razón por la cual sí, también le agarraba un odio al pobre de Julio César. Y este odio o antipatía fue creciendo hasta convertirse en una conspiración, que fue fraguada por muchos partidarios del sistema republicano. El plan pues fue sencillo, matar a Julio César para que pues así pudiera restablecerse la república. Y así ocurrió, los conspiradores mataron a traición a Julio César en el Idus de marzo, o sea en el 15 de este mes, apuñalándolo durante una reunión del Senado. Los conspiradores esperaban que la gente celebrara su acto y que lo vieran como el renacimiento de la república, pero pues bueno, lástima, la gente se encolerizó cuando se enteró y cargó contra los conspiradores que pues, tuvieron que salir huyendo de Roma, obviamente. Muerto Julio César, el gobierno recayó en el senador Marco Antonio, que fue designado cónsul, así como de un tal Lépito que era pues un militar jefe de la caballería de Julio César. A estos pelados se les sumó por ahí Octavio, que era el sobrino de Julio César, así como su hijo adoptivo, quien en el momento del asesinato de Julio César se encontraba en Grecia. Juntos los tres integraron lo que sería el segundo triunvirato, que, pues a diferencia del primero, ya no era un pacto secreto, sino un organismo del gobierno creado para reprimir a todos los partidos de la República en Roma y, pues, vengarse de los asesinos de Julio César. Muchos políticos de la República, o pro-república podemos decir, fueron asesinados, en aras de que a nadie se le volviera a ocurrir pensar en tener un gobierno republicano. El terror, como vemos, ya era usado entonces como una medida gubernamental. Aseguró el control interno por la vía de la espada, el triunvirato ahora se concentró en su próximo objetivo, ir tras los asesinos de Julio César. ¿Los atraparon? ¿No los atraparon? No deje de ver nuestro próximo episodio, a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, realmente solo por el mismo canal porque pues con mis usuarios ya ni se sabe. Pero bueno, mi nombre es Ayay López y les deseo un buen día.